Bueno, buenas noches. Eh, Aquí estamos en otra entrega de Espacio de Disidencia. Este es el espacio de disidencia número 18. Hoy es el 2 de febrero de 2025, día domingo. Y bueno, vamos a hablar de tres temas, básicamente. Eh, El primero y principal referido más bien al tema filosófico o sociopolítico, este, titulado Odio a la resiliencia, que ahora les voy a explicar un poco el título. El título en realidad es el libro de Diego Fusaro, de uno de los libros de Diego Fusaro. Ya hemos terminado de hablar eh, del anterior libro, que era Pensar Diferente. Ahora este es otro tema, trata sobre la resiliencia. Buenas noches, Mr. Shady. Este, Esta vez, digamos, no vamos a leer todo el libro porque es un libro, digamos, muy académico, bastante complejo, este, del cual yo primero voy a leer un resumen, un pequeño resumen, y luego algunas partes del libro. Este, Porque seguramente vamos a tocar otros libros de Fusaro o otros temas. Vamos a ir saltando temas, no nos vamos a fijar en un solo libro. Que en realidad este libro sí es importante, pero que la idea en sí es más práctica para entender, ¿no? Me refiero a que con que entendamos el punto de vista básico de Fusaro, este odio a la resiliencia, que es más bien una llamada de atención, no se trata de un discurso de odio, ¿no? Porque a cualquiera en primer lectura le puede parecer un discurso de odio, pero no lo es. Antes que nada, voy a hacer una aclaración eh, con respecto a la resiliencia, que es justamente la clave de la confusión. En el campo psicológico y en el campo médico, la palabra resiliencia se usa cuando una persona, por ejemplo, le ocurre un accidente, por ejemplo, se le quiebra una pierna o ¿no? tiene un accidente, o incluso en el campo psicológico, si es que tuvo, no sé, por ejemplo, un brote psicótico o tiene algún problema de índole mental, la persona pasa por un periodo en el cual, desde el punto de vista médico, se le denomina periodo de resiliencia. ¿Sí? Eh, pues muy bien. A la resiliencia que se refiere Fusaro no es a esa resiliencia, sino se refiere al uso de la palabra en otros campos de la acción humana, en especial al sociopolítico, al económico, ¿sí? En el cual, en síntesis, en su libro, él considera que es totalmente equivocado ese uso, y al contrario es un sinónimo de otra cosa, que es lo que vamos a ver, ¿no? Eh, Vamos a leer un poquito acá este pequeño resumen primero, que dice así: el hombre resiliente es el sujeto ideal, está satisfecho con lo que hay porque cree que es todo lo que puede haber. No sabe nada importante por lo que luchar y creer, ha abandonado ideales y se las arregla convenciéndose, de que su tarea, su misión, es aceptar un destino ineludible. De hecho, se le hace pensar que es precisamente en la pasividad donde puede dar lo mejor de sí, ¿no? Luego dice: es una vieja historia. Quienes están en el poder siempre nos han pedido que suframos en silencio,
que aguantemos con estoica resiliencia para poder actuar sin ser molestados. Pero en los últimos años nos han pedido aún más. El Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de Mario Draghi, aquí Fusaro da un ejemplo de el primer ministro italiano cuando escribió este libro, pero igual el ejemplo sirve para cualquier país, porque en todos los países hay planes de resiliencia, ¿no? Que habla sobre dinamismo resiliente, que son consignas del Foro Económico Mundial, porque no olvidemos que estas consignas vienen del Foro de Davos, ¿no? Porque por supuesto la resiliencia es un perfil psicológico, pero también una actitud política. Los ciudadanos están llamados a adoptar la virtud de adaptarse sin reaccionar ante las distorsiones, invocando el cambio. ¿No es tal vez el sueño vergonzoso de todo amo gobernar a esclavos dóciles y mansos? Se pregunta Fusaro. También hay que entender que los conceptos de resiliencia están en la Agenda 21, ¿sí? Más conocida por muchos como la Agenda 2030 y que ahora tiene otras denominaciones que ya casi no importan, como la Agenda 2045 de Naciones Unidas, que tiene como objetivo crear un futuro sostenible para todos, abordando desafíos globales como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, ¿no? Esa es la retórica conocida ya de globalista, en la cual ellos dicen: trabajando juntos podemos construir un mundo resiliente que no deje a nadie atrás, ¿cierto? Bueno, eso es más o menos la síntesis para empezar a encarar el tema de la resiliencia. Y vamos a leer un poco ya directamente el libro. Como verán, hay muchas palabras en francés y en latín, porque ya les digo, este libro es mucho más académico que otros. Es como si se lo hubiese dirigido directamente a los académicos, Fusaro, ¿no? Aunque algunas cosas siempre él intenta llevarlo al plano del conocimiento de la persona normal, ¿no? Dice: un fantasma recorre las ruinas de la civilización tecnomorfa y pantoclástica. Es el nuevo espécimen del Homo resiliens. O sea, Fusaro está diciendo acá que hay un nuevo ser humano que pulula entre nosotros, que es el Homo resiliens, ¿no? Que, liberado de los remordimientos de la conciencia infeliz, esa conciencia infeliz que se habla mucho en el pensar diferente, ¿no? Y satisfecho por la miseria del presente cosificado, en el cual solo somos número, cosas, y el último hombre, dedicado a la resiliencia. El último hombre viene por la filosofía del filósofo Nietzsche, ¿no? Que en definitiva al final tuvo la razón, porque los últimos hombres estamos siendo nosotros, los que pueden ser a través de la disidencia iniciar una revolución humana. El último hombre dedicado a la resiliencia no conoce nada grande por lo que luchar y en lo que creer, por lo que esforzarse y en lo que esperar, hijo del desencanto posmoderno y del fin de la creencia, de los grandes relatos orientados hacia un futuro redimido, ¿no? El Homo resiliens se contenta con lo que hay, pues piensa que es todo lo que puede haber. La suya es una ontología tan primitiva como depresiva, que resuelve la posibilidad en la realidad dada, el futuro en la eterna repetición del presente, conformándose con los placeres vulgares que le ofrece la civilización del consumo,
entre paréntesis, un deseo para el día y otro para la noche, como sugiere el Así habló Zaratustra de Nietzsche. El último hombre de la resiliencia no tiene ningún superstate recurso, o digamos un recurso supremo de valor que oponer a la vorágine nihilista que, agotado todo sentido y abandonado el mundo sin Dios a la nada de la producción y el intercambio como fin en sí mismo, ¿no? Lo está describiendo, ¿no? Más adelante dice: expresión desesperada de un nihilismo puramente pasivo, miembro en serie de un rebaño amorfo y sin pastor, el Homo resiliens mira con el gélido patos de la distancia todo anhelo de verdadera libertad, todo proyecto de renovación del mundo. Está convencido de que ya no es el momento y de que en la era crepuscular del ocaso de los ídolos no queda otro camino que la conciliación y la adaptación, ¿no? La adaptación es otra palabra curiosa, ¿no? Porque lo que sentimos, esto de la adaptación hoy en día, esto no lo dice Fusaro, lo digo yo, pareciera ser que es como una adaptación obligada, o sea, nos obligan a adaptarnos, ¿no?, a las cuestiones del sistema o a los objetos que están apareciendo en el sistema, ¿no? Como esto de los objetos tecnológicos, lo podemos ver muy claramente en los objetos tecnológicos, o a las tecnologías, ¿no es cierto? Adaptación respecto de un orden de cosas que, por mucho que se cuestione, no admite alternativas ni vías de escape. El imperativo ne varieté, que significa no hay variedad, se acompaña, casi de forma compensatoria, de un trabajo hipertrófico sobre el propio yo, destinado a volverlo más maduro, más fuerte, para que finalmente esté dispuesto a aceptar sin pestañear todo lo que sea. Yo no sé si lo dice acá, en esta parte, que estos apuntes que yo hice del libro, pero es bueno saber también, ahora recuerdo una parte del libro de Fusaro, que es bueno mencionarlo, que la palabra resiliente proviene de muy antiguo, de la Edad Media, cuando los herreros que tenían que hacer espadas, ¿no?, calentaban el acero, o sea, creaban acero, lo calentaban, lo ponían en el yunque y empezaban a golpearlo, ¿no es cierto?, a golpearlo. Y entonces a ese acero que ya estaba golpeado y que iba tomando forma de espada, ¿sí?, se le llamaba resilient, o sea, acero resiliente, ¿no es cierto? Curioso el origen de la palabra resiliencia, o sea que en todo caso, trasladado a la época de hoy, digamos, es aquel que soporta los golpes, ¿no? Tiene que soportar todo tipo de golpes, todo tipo de vejaciones, ¿no es cierto? Y además difiere de la forma en que se utilizó después en el campo de la psicología y de la medicina, ¿no?, que más bien es, la resiliencia se usa cuando se trata de un trauma, ¿no es cierto? Es por eso que la han vuelto a usar, ¿no? Es una de las claves por la cual la han vuelto a usar la palabra resiliencia, ¿no? Porque se refiere a ese acero golpeado, como que se puede golpear el acero cuanto nosotros querramos, ¿no? Eso es lo que dirán los que habrán inventado. Pues dice: en la fisonomía del último hombre se impone como factor dominante la más vulgar de mediocridad. Se percibe la contradicción integral de la potencia creadora de la esencia humana, ahora desprovista de entusiasmo y de pasión. Los homines resilientes, miserables que nunca vieron,
como diría el infierno del Dante, se resignan con lo que hay, adaptándose una vez tras otra y esforzándose por acallar cualquier voz interior de disidencia que aún pudiera subsistir. Acá vemos otra cuestión, ¿no? O sea, en el pensar diferente hablábamos de la disidencia o del acallamiento de la disidencia social por parte del consenso general o de un pensamiento único. Y acá está hablando, ya que la misma palabra, esta neolengua que se está usando como resiliencia, significa más bien, o sea, con el objetivo de acallarse internamente de la disidencia, ¿no? La fuerza subversiva de la transformación de la realidad es expulsada por el repliegue sobre sí mismo de los últimos hombres que viven el fundamentalismo económico y sus escenarios de ordinaria miseria como un destino irreversible al que prestan acatamiento sumiso. El imperativo estoico del amor fati, entendido a modo de adaptabilidad a la lógica de lo real, constituye la receta esencial de su felicidad mediocre, en la que la voluntad de impotencia individual convive con el furor de la voluntad de la omnipotencia del sistema de producción tecnocapitalista. Yo agregaría acá tecnocrático, ¿no? Porque bueno, yo creo que Fusaro ahora diría tecnocrático. ¿Qué más tenemos? Vamos a ir un poco más. La figura en la que aparece condensarse mejor el nuevo espíritu gregario de los últimos hombres coincide con la servidumbre voluntaria planteada por Lavoisier es un filósofo, que actualizada podría traducirse como el oscuro deseo de servir para ser dejados en paz, de ser dominados para no ver interrumpidos el goce ilimitado derivado del flujo de circulación de servicios o de las mercancías, ¿no? Para recibir los créditos, para recibir las ayudas, para que te atiendan en hospitales, ¿no es cierto? O sea, ser resiliente para que no te dejen afuera del sistema, ¿verdad? Con eso tiene que ver también. A diferencia del resistente, esto es, el sujeto natural inconformista, con el espíritu gregario y quizá incluso dispuesto a asociarse en formas revolucionarias con los de su especie, el resiliente encaja con el prototipo del esclavo ideal. Bueno, aquí tenemos ya lo que queríamos decir. Resiliencia es igual a esclavitud. Lo ha dicho Fusaro acá. Que no sabe que lo es, en muchos casos no sabe que es un esclavo, cree que está haciendo bien, ¿no? Y que ignora la existencia de las cadenas que lleva, o alternativamente las confunde con irrechazables oportunidades para la maduración interior. También hay que entender esto, yo agregaría que estos términos también fueron utilizados por la mal llamada New Age o las corrientes New Age de pacificación interior, ¿no? O las falsas corrientes en todo caso. Habrá algunas que sí son útiles. Y también de ciertos sectores de ciertas iglesias provenientes del imperialismo, ¿no? O sea, de Estados Unidos, como Cienciología, por ejemplo. La iglesia de la Cienciología suele utilizar la palabra resiliencia, y creo que fue una de las primeras. Que va a dar mucho que hablar dentro de poco, porque me he enterado de que están construyendo la nueva central de la Cienciología y se va a inaugurar la Cienciología acá en la Argentina. La Cienciología que tiene un historial bastante oscuro, no solo por sus orígenes esotéricos, sino porque a lo largo de su historia hay una serie de
asesinos seriales que pertenecían a la cienciología, ¿no? Eso es algo para hablar en algún otro momento, pero lo comento. Sigamos con Fusaro. El hombre revolucionario vivía en el hiato perpetuo entre la realidad y sus sueños. El hombre resiliente vive en la inextinguible ausencia de sueños que le permitan pensar la realidad como algo enmendable. El concepto smart, o sea, inteligente, e inaprehensible, evasivo y capaz de adaptarse de manera resiliente a cualquier contexto, la resiliencia es, por derecho, parte integrante de la constelación de las nuevas virtudes incorporadas a la civilización gerencial del business. Porque ahí hay otro detalle. El origen de esta palabra es usado dentro del entorno financiero económico, dentro de las estructuras empresarias, ¿no? O sea, junto con la palabra empoderamiento, ¿no es cierto? Que luego, si bien comienza a usarse dentro de los círculos empresarios, luego se traslada esa neolengua a los movimientos de ciertas minorías, ¿no es cierto? Es bueno entender esto, ¿no? De dónde surge todo esta neolengua. Desde el empoderamiento hasta las prácticas motivacionales, desde el problem solving and mindfulness, de esa gobernanza neoliberal que actualmente ha saturado el mundo de la vida, mercantilizándolo y cosificándolo sin restricciones ni zonas francas. En esta parte se adelanta bastante a la tecnocracia porque dice ni zonas francas, o sea, sin restricciones, o sea, porque de hecho ya la tecnocracia instaurada ha demostrado que no les interesan las fronteras. Es en primer lugar la actitud existencial, pero después también política y social, hoy sistemáticamente exigida a los súbditos de la civilización mercadoforme, es decir, a los consumidores sin patria y sin raíces, sin sustancia crítica. El mandato, bajo la forma de un imperativo omnipresente, llega principalmente a través del repique falsamente polifónico del sistema de la mass media, o sea, de los medios masivos de comunicación, que es el megáfono de la voz de su amo. Este último exhorta diariamente a la triste tribu de los últimos hombres, el pueblo perdido, de los descamisados de la globalización infeliz, a volverse dóciles y sumisos, a abandonar todo antagonismo inoportuno y toda veleidad redentora. En una palabra, a hacerse resilientes, a trabajar sobre sí mismos, para ponerse a la altura del mundo en el que viven, o sea, para soportarlo cotidianamente sin retornos de la llama roja y sin despertares extemporáneos del espíritu de la utopía. Bueno, realmente escribe muy bien Fusaro. Bueno, creo que hasta aquí. Podemos seguir un poquito más, pero vamos a hacer una pequeña, que sea una cápsula. Buenas noches, Odisea. Una pequeña cápsula de Fusaro respecto a la resiliencia. Creo que ha quedado claro de cómo está influyendo en muchos ámbitos. Bueno, ya sabemos que proviene del ámbito empresarial, del ámbito económico, que fue tergiversado la palabra, del campo de la medicina y de la psicología para sus propios intereses, ¿no? Bien la usa el Foro Económico Mundial, o sea, el Foro de Davos, está en el mismo libro de Klaus Schwab, ¿sí? Y sigue utilizándose, o sea, hago otra aclaración, ¿no? Tanto sea los globalistas de izquierda como de derecha lo siguen utilizando, ¿no? Sea los gobiernos de Milley o gobiernos de Trump, incluso hasta la misma Meloni ha utilizado la palabra resiliencia, ¿no? Bueno, eso.
Em, Vamos a pasar a otros temas. No hay mucho por comentar. No vi cosas que me parecieran muy relevantes. Este, Soy a veces muy extraño para que me impacte realmente cierta información, porque veo mucho cosas que son las que habla todo el mundo, ¿no? La idea de este espacio es justamente hablar lo que no se está hablando, o sea, lo que no están hablando los medios masivos o de lo que no hablan los desinformadores que dicen ser disidentes, ¿no? Pues de esas cosas yo no hablo. Quería agregar algo del tema anterior que habíamos estado hablando del proyecto Stargate que inician los oligarcas de Silicon Valley de la mano de Trump con este proyecto de crear una IA generativa y además no sé por qué salieron con la idea de como si hubieran descubierto la cura del cáncer. Uno de ellos nos dice que a través de esa IA generativa fenomenal y fantástica que van a crear, monumental, van a poder hacer mediante vacunas ARNM, o sea, vacunas transgénicas, la solución para el cáncer personalizada, ¿no? Cosa que ninguno que esté bien despierto se lo cree. Pero no es solamente, no voy a hablar de las vacunas, voy a hablar del tema de la IA. Porque en estos días, o sea, al toque de haber salido del proyecto Stargate, y que sabemos que uno de los integrantes, uno de los oligarcas de Silicon Valley, que es Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, de WorldCoin, y que también ha desarrollado el famoso la famosa IA, el chat GPT, conocida por muchos la utilizan. Bueno, salió una noticia de que digamos, una IA desarrollada de código abierto, aparentemente, una IA de inteligencia artificial generativa de código abierto que se llama DeepSeek, que tiene el logo de una ballena, ¿sí? Bueno, que era hay muchas noticias sobre que, bueno, que comparado con el chat GPT no tiene nada que ver, que es muy superior, y esto que el otro. Yo no voy a poner en ese dilema de discusión quién es mejor que quién, o sea, qué IA es mejor que IA, ¿sí? Pero lo que sí he notado que hay una diferencia entre el proyecto Stargate y un software, porque en definitiva es un software de código abierto, como DeepSeek, como inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a suponer que DeepSeek es superior que ChatGPT, cuyo creador es OpenAI y es Sam Altman, ¿no es cierto? Pero el proyecto Stargate es diferente. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Porque dentro del proyecto Stargate hay otro señor, bueno, no me acuerdo ahora el nombre del CEO, pero sí de la empresa, que es Nvidia, una de las empresas más importantes, de hecho, la más importante de microprocesadores. Ha superado a Intel. De hecho, los microprocesadores Nvidia son mucho mejores que Intel. Dentro del proyecto Stargate va a desarrollar, escuchen bien, microchip exclusivamente para IA generativa, ¿ok? Cosa que el software de DeepSeek no tiene. O sea, es más, para darle otra explicación, si yo en este momento me bajo la aplicación DeepSeek, la pongo en mi computadora, justamente tiene microprocesador Nvidia, ¿sí? La pongo a trabajar y le pido que haga un cuadro cubista, por ejemplo. Le digo, haceme un cuadro cubista, ¿sí? Va a utilizar no solamente mi microprocesador, sino también la tarjeta Nvidia, ¿sí?
para generar las imágenes, ¿sí? El pixelado de las imágenes. O sea, ¿cuál es la diferencia de DeepSeek y el proyecto Stargate? Muy fácil. Que lo que están proponiendo los chinos es solamente un software, y lo que están proponiendo el proyecto Stargate, esto no es por defender al proyecto Stargate, ¿se entiende? Sino que estoy aclarando temas. Lo que va a hacer el proyecto Stargate son microchips de IA generativa que China no ha creado todavía. No hay ninguna empresa china que ha creado microchip exclusivamente para la IA generativa. ¿Ok? Ahora, después está en discusión si esto lo van a poder lograr. Eso ya es otro tema, ¿sí? Pero quería dejar aclarado eso porque nadie lo ha comentado, ¿sí? Igualmente, después de otro punto de vista, pues como he escrito, desde el punto de vista disidente, es lo mismo usar una IA generativa que otra, da igual. O sea, las dos son sistemas de monitoreo de los servicios de inteligencia. Por un lado, unos irán a la CIA o a la NSA y el otro va al servicio de inteligencia de China. O sea, los dos son tecnatos de la misma tecnocracia. No, son dos tecnocracias distintas en realidad, pero terminan yendo a la misma información. O sea, desde ese punto de vista, creen lo que creen, o sea, puedan lograr los microchips que puedan lograr. Estoy en contra del uso de ese tipo de tecnocracia, ¿no es cierto? O sea, da igual, uses un OpenAI o un DeepSeek, terminas en un data center de un servicio de inteligencia, ¿no? Bueno, eso quería dejar en claro. ¿Qué más tenemos? Tenemos acá hay algo tecnocrático. He posteado un video que realmente a mí me gustaría esto preguntárselo a un médico. Tengo pensado hacer una entrevista a un médico, porque también está el tema de las vacunas ARNM. Lo estoy pensando bien, voy a ver cómo lo hago. Pero por ejemplo, he visto un video de un médico, no recuerdo, es un médico español, sí, un médico catalán que está trabajando en China, o está de invitado en China, no sé cómo es el tema. Pero el tema es que estaba en China, en un hospital de China, y hace un video tutorial en el cual es un médico cirujano, ¿sí? Hace un video tutorial en el cual explica cómo se hace un lavado quirúrgico. Hasta ahí todo bien, pero el tema es que él explica cómo se hace un lavado quirúrgico con un sistema de IA, ¿sí? Que los chinos han aplicado a un lavatorio, ¿sí? En el cual el médico va, se presenta, se tiene que identificar con IDE, o sea, con identificación biométrica, ¿sí? Primero, antes de que se encienda la canilla del agua, ¿sí? Si no, no se enciende la canilla del agua. Luego aparece un tutorial en el espejo, porque el espejo a la vez es una pantalla. Un tutorial de cómo le indica cómo tiene que lavarse las manos un cirujano, ¿sí? Entonces se va lavando las manos, luego le dice, bueno, cambia la postura. Bueno, para lavarse las manos son diversas formas, ¿no? Tengo entendido, no soy médico, pero tengo entendido que tenés que hacer ciertos movimientos. Entonces, además el sistema tutorial te va calificando cómo te lavaste las manos. Es otro detalle. Te va calificando si lo hiciste bien. Si lo hiciste bien, puedes seguir al otro siguiente. Y así hasta que termina de lavarse las manos. Y entonces le da como una calificación y todo. Y arriba de él, completando todo, se cierra la canilla. Eso sí, el agua se cierra automáticamente. Le dice qué cantidad de litros gastó. ¿No? Porque es todo muy... hay que cuidar el agua, ¿no? Hay que salvar el planeta. Arriba, lo más gracioso es que arriba de todo hay una cámara que filma todo, ¿no? Todo lo que hace. Ahora, la pregunta que yo me hago, el señor es un doctor cirujano, ¿sí? O sea, que
creo que la carrera de medicina son más de 5 años. Entre 5 o 6 años creo que son. Y depende incluso hasta la especialización de cuál hagas, ¿no? ¿No sabe un cirujano lavarse las manos? Pregunto, ¿no? Yo ya sé la respuesta de esto. Pero realmente me parece, no sé, totalmente distópico. El video me parece totalmente distópico. Me gustaría que viera un médico esto, cirujano, y me dé su opinión. Estoy seguro que está muy de acuerdo conmigo. O sea, que esto es yo diría una reverenda estupidez, pero a la vez da muchísimo miedo. Bueno, quería mencionar eso, ¿no? No me acuerdo que había escrito. Ah, sí. Un médico cirujano sabe perfectamente higienizarse las manos. No necesita de ningún tutorial, ni mucho menos de identificación biométrica, ni monitoreo de control. Esta es la tecnocracia totalitaria que nos quieren vender como la era de oro. Bueno, eso quería mencionar, que me pareció aberrante. Y el otro detalle era algo que apareció ayer. Una chica que vive en Ushuaia. De hecho, en su perfil de X pone "soy de Ushuaia". Me pierdo entre mi amor por las letras, el derecho y el trabajo social. Bueno, pero que hizo un posteo interesante, quejándose, diciendo: no pude encontrar el vídeo dicen que hay un vídeo circulando, no lo pude ver, no lo pude encontrar. Si alguien lo puede encontrar sería buenísimo. El tema es el siguiente: que aparentemente un músico de origen israelí que se llama Shai Abatan, tengo acá el perfil, ella pone el perfil de Instagram, estuvo haciendo una rave o un show en un parque nacional, donde tengo entendido en los parques nacionales no se pueden hacer ese tipo de eventos, empezando por ahí, ¿sí? En la cual turistas israelíes participaron del evento. Hasta ahí todo bien. O sea, no voy a entrar en el tema de discriminación de turistas, aunque igualmente la categoría turistas en el caso de los israelíes a veces resulta bastante discutible, porque la mayoría de las veces son, como ellos cumplen el servicio militar que dura 3 años en el caso de los hombres, no, pero sí, 3 años en el caso de los hombres, 2 años en el caso de la mujer, me parece que es así, si mal no recuerdo. Generalmente son turistas de esas edades, y también no son precisamente, digamos, gente que está haciendo el servicio militar, sino que ya son soldados y que vacacionan en la Patagonia argentina y chilena, ¿no? Eso lo digo con delicadeza, porque a muchos no hablan con mucha delicadeza. He estado escuchando ciertas cosas que me parece que son fuera de lugar. Hay que ir en contacto con eso, pero lo que estoy diciendo es absoluta verdad, ¿sí? Pero sí, lo que me llama la atención es que, por ejemplo, hay un panel en ese parque nacional, un panel de información al turista, se ve, o que era, porque no se distingue más nada, en el cual está lleno de stickers. Bueno, es normal que ahí van muchos jóvenes, se entiende. Los jóvenes son de poner stickers, stickers de bandas de música, algunos son de publicidades de agencias de viajes a la Patagonia, muchas son argentinas, otras son extranjeras, parece ser inglesas o de Estados Unidos o Canadá o Europa. Pero que eso no sería el problema en todo caso. Está bien, no deberían haber llenado todo el panel de información de un parque nacional, es verdad.
Pero en realidad lo que más me llama la atención es que 8 de esos, creo que estoy contando 8, hay algunos que están un poco destruidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 u 8 stickers de esos, son stickers israelíes, claramente hechos por el ejército israelí sobre al parecer por la forma y el diseño, mártires de Israel en su lucha contra Palestina, según su retórica, según su relato, ¿no es cierto? Me llama la atención que en Ushuaia, ¿sí? el, el fin del mundo, básicamente, así le llaman también, en este mismo lugar haya, sí, efectivamente son 8 stickers. Si lo logran identificar, algunos están mucho rotos, pero se tratan de soldados israelíes que han fallecido. De hecho, muestran la fecha de nacimiento y su fecha de fallecimiento. Me llama muchísimo la atención esto, que en sí no deja de ser una propaganda claramente sionista en Ushuaia, en la Patagonia, ¿sí? Nada, quería dejar en claro eso. No, no es coincidencia que estén haciendo este tipo de publicidad en la Patagonia. No olvidemos que muchísimos, digamos, una década antes o unos 5 años antes que Theodor Herzl, el padre del sionismo, escribiera su libro El Estado Judío, Julius Popper, que era un sionista, aunque en aquel tiempo no se utilizaba la palabra sionismo, había llegado en el siglo XVIII, pidió permiso para explotar el oro en Ushuaia y luego volvió a pedir permiso en el Congreso argentino de aquella época para establecer y crear un país en el sur de la Patagonia que se llamaba, en su imaginario utópico, se llamaba Atlanta, ¿no? O sea que no en vano todas estas zonas existe en la memoria o en el inconsciente colectivo sionista, podríamos llamarle de alguna manera, ¿no? Así que son cosas que tenemos que tener en cuenta y estar muy informados al respecto. Así que eso quería informarles. Bueno, para finalizar, ya les dije que había muy pocas noticias hoy. Hoy quizás es un poco corto. Quería remarcar sobre la noticia de la compra de las minas de San Juan, de la compra que hizo Eduardo Elstein, que ya lo mencioné, que se compró a la empresa australiana Challenger Gold, que es una empresa que posee un proyecto aurífero, o sea, de buscar oro, en Hualilán, que es una localidad sanjuanina que está cerca de un pueblo que se llama Ulum. Bueno, recordarles varias cosas, que recordar que la explotación de oro, por ejemplo, por un lado, la explotación de oro no es la misma que ciertos otros minerales, como puede ser el hierro o el carbón, que se saca de manera natural y no es necesario utilizar ningún tipo de lixiviación, como se llama químicamente, o proceso en el cual se utilice algún líquido tóxico, pero sí en el caso del oro. En el caso del oro se utiliza un método de lixiviación con cianuro de alta toxicidad, que es una bomba de tiempo contra la naturaleza y las poblaciones de la región, ¿no? Recordemos que Elstein ya tenía una mina de oro con el nombre de Austral Gold
y un proyecto que se llama Casposo, porque ese Casposo se llama la mina. Pero bueno, aparentemente según algunos dicen, la beta que había ahí no era tan importante, por eso decide comprarse la mina de Challenger Gold, que es muchísimo más grande y hay muchísimo más oro, ¿no? Bueno, ya he hablado muchísimo sobre Eduardo Epstein, dueño de la ex Ciudad Deportiva, del Edificio de la Plata, del Banco Hipotecario, dueño de IRSA, dueño de Cresut, CEO de Endeavor, de la red tecnocrática, de, de empresarios tecnológicos que trabajan con criptomonedas y muchos de ellos que hacen estafas de criptomonedas. En fin, bueno, ese es Epstein. Que ha estado en todos los gobiernos. O sea, ¿qué más puedo agregar acá de lo que dice? Hay algunos detalles que se habla. Por ejemplo, que el objetivo principal de la estrategia de tratamiento es capitalizar el alto precio actual de oro por encima de los $2.500 la onza para generar un flujo de efectivo temprano. Este flujo de efectivo se asignará a la construcción del proyecto de oro Hualilan, ¿no? O sea que el objetivo es, más o menos, es... Lo que se puede entender con esto es que lo que yo entiendo con esto es que Epstein va hacia el control del oro en la Argentina. O sea, ¿no? En la cual se puede ver desde un punto de vista... Bueno, pero Epstein es argentino. Sí, se puede ver de esa manera. Yo creo que tan argentino no es. Que es más bien otra la estrategia, ¿no? Que es justamente la figura que le es necesario a las transnacionales y a los intereses extranjeros que esté presente para la balcanización o la futura balcanización o lo que pretendan hacer con la Argentina, ¿no? Que no sabemos muy bien lo que pretenden hacer todavía. Así que son cosas a tener en cuenta. Otro detalle es que, por ejemplo, hasta el momento la mina Hualilan, la que se acaba de comprar Einstein, que producirá 150.000 toneladas anuales, equivale que en resultados se lograrían 2,8 millones de onzas de oro anuales, de las cuales 1,6 millones serán de gran pureza. O sea que básicamente, al parecer, se convertiría en la mina más importante de oro de la Argentina, ¿no? Eso como dato. Bueno, y después hace aclaraciones sobre el tema de la contaminación. Esto lo escribe gente que, bueno, que en algunos aspectos movimientos que tienen que ver con la contaminación, movimientos ecologistas, no ambientalistas, sino ecologistas de verdad, porque yo con ambientalistas no trato, que el cual explican, pero bueno, en muchos casos me parecen que son un poco extremistas, porque por ejemplo ellos también dicen no a la mina de oro, a la mina de hierro, no a la mina de carbón, no a cualquier tipo de mina. Entonces, lo cual no estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo a que cierto tipo de cosas no se realicen, o también hay también alternativas mineras, ¿no? Porque no olvidemos de que hay una forma minera que es a la antigua, ¿sí? Que es lo que cavar y hacer túneles en la montaña, y luego está lo que hoy se llama como la megaminería, que es la explotación de montañas, ¿no? Que eso es un desastre ecológico, ¿no? Bueno, eso, quería compartir esta información con ustedes, y recordarles que este es un espacio de intercambio y de mencionar siempre temas filosóficos, a veces más
sociopolíticos, a veces más profundamente filosóficos, como hoy estuvimos hablando sobre el tema de la resiliencia. Es un espacio para que todo el mundo hable, no es para que hable yo solo. Es un espacio que va a ser grabado, luego yo genero un audiovisual y lo subo a YouTube para que otros puedas escucharlo y replicarlo y poner sus comentarios. Es un espacio que va a ir creciendo y cada vez se va a ir sumando gente, no me cabe duda. Porque la disidencia necesita de estos espacios y bueno, nosotros hacemos nuestro aporte con este espacio, con el espacio de disidencia. Así que bueno, hasta aquí por hoy y será hasta el próximo domingo y les deseo buenas noches y que bueno, no sufran tanto con el calor. Buenas noches, nos vemos el próximo domingo.